Libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice: nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo, ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de este cuerpo. Amén. Seguramente hemos oído una infinidad de veces, los que tenemos un tiempo en el Evangelio, en el camino del Señor, hemos oído muchísimas veces esto de que somos un cuerpo, ¿verdad? Que lo hemos escuchado mucho. Ahora, si miramos y observamos a la iglesia de hoy y la comparamos con lo que era la iglesia del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia en el comportamiento que tenemos hoy al comportamiento que tenía la iglesia en ese momento. Vamos a ver que la iglesia en el libro de los Hechos, había una unidad que en nuestros días peleamos por tenerla. Todos sabemos la necesidad de poder unirnos como cuerpo de Cristo, de poder ser uno, y no hablo de una congregación sola, sino de toda la iglesia de Cristo, tanto en Uruguay como en el resto de los países. Yo necesito ser uno con mi hermano que se congrega en China, porque somos parte de la misma iglesia. Sin importar si él es pentecostal, bautista o lo que sea que fuere, es parte de la iglesia de Cristo. ¿Verdad? ¿Me va entendiendo hasta ahí? Ahora, el problema es que la congregación se ha convertido en una especie de competencia. La gente ya no busca cumplir el propósito de Dios o su asignación, como hablábamos hoy. No busca tanto cumplir su función, sino poder encontrar un puesto en el que pueda ser visto, en el que pueda sentirse importante. Esto nos ha pasado como iglesia. No hablo de este lugar, hablo de la iglesia a nivel global. Y no está mal crecer, porque todos deberíamos aspirar a tener un crecimiento en el cuerpo de Cristo, de poder aprender, de poder avanzar, de poder prepararnos para poder cumplir el propósito de Dios. Eso está perfecto. El problema es el corazón con el que muchas veces hacemos todas estas cosas, pero nunca debiera ser una competencia, competir con mi hermano para poder ganarme el puesto de liderazgo. Yo sé que esto no pasa acá, no estoy hablando de algo que pasa acá, pero es algo que Dios nos quiere hablar. Nunca deberíamos competir con un hermano, con otro para tener un puesto. Pero esto nos ha pasado como iglesia a nivel global, vuelvo a decir. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos aprender.
pero para ocupar el lugar que nos ha sido entregado. Como les decía hoy, hace un rato, con respecto a la escuela de ministerio, todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios que debemos cumplir. La iglesia de Cristo tiene el propósito de Dios, que es establecer el reino de los cielos en la tierra. Predicar el evangelio del reino de Dios en toda la tierra. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Pero dentro de la iglesia y dentro de ese propósito hay una asignación que me fue entregada de parte de Dios, que yo necesito saber cuál es para poder hacerla. Porque cuando llegue delante del Señor, el Señor me va a preguntar: ¿hiciste lo que tenías que hacer? Y yo tengo que saber qué responder. Esa es mi asignación. Esa es la parte que a mí me toca hacer. Esa es la función de la parte del cuerpo que yo soy. Amén. La iglesia en muchos casos ha dejado de hacer las cosas por amor para hacerlas por conveniencia. Y esto nunca fue el diseño de Dios. Hoy, si usted ve en mi Facebook, me encontré con una publicación, en realidad me encontré con una imagen que la acompañé con algunas palabras. La imagen decía que no sea cosa que estés sirviendo a Dios sin Dios. Y esto suele pasar, sabe que muchas veces en las congregaciones nos llenamos de actividades y no está mal hacer cosas porque esto es de todos, no está mal. El asunto es cuando yo me lleno de actividades y esas actividades no están sirviendo a Dios, están sirviendo a mi alma para sentirme útil, para sentirme que soy parte de algo y que estoy haciendo algo yo también. Hay gente que llega a las congregaciones y dice: pastor, póngame a hacer algo, porque yo quiero servir. Y en realidad lo que quieren no es servir a Dios, sino poder tener una actividad para sentirse que es parte. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Está mal que la gente quiera hacer algo? No, está perfecto y está maravilloso. Pero el problema está en que si yo no estoy sirviendo a Dios, empiezo a mirar para los costados en lugar de mirar a Dios. Si a mí me fue asignada la tarea de venir a limpiar, póngale, digo, bueno, yo sirvo al Señor en la limpieza, y viene alguno que otro hermano que lo hace conmigo, y el hermano ya no vino. Un domingo, un sábado me dejó solo haciendo la limpieza y tengo que hacer todo solo. Y esta gente es una irresponsable. ¿Por qué no vienen y me ayudan? ¿Por qué el pastor no les llama la atención? Al final tengo que hacer yo solo, y ya no estás sirviendo a Dios. Estás sirviendo a tu alma y empezaste a mirar a los costados. Ponga eso en cualquier actividad. Imagínese que yo venga un día y diga: al final tengo que predicar yo solo los domingos porque mi esposa no quiere. De paso hoy. Me voy, ya está. Me voy a cerrar la iglesia, que predique otro, que se haga cargo otro. Pero yo estoy sirviendo al Señor. Es la función que me toca hacer. Es muy importante que podamos examinarnos siempre que estemos haciendo algo para el Señor, porque cuando las cosas nos empiezan a molestar, es ahí a donde yo tengo que prestar atención de por qué me está molestando, para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Sabe que hay personas que en lugares que les molesta incluso venir a las reuniones? ¿Tantas reuniones va a hacer el pastor en la semana? Como 3. Y cada reunión dura como 60 minutos. Porque si decimos 1 hora queda como que es poco igual. Pero si lo nombrás en minuto parece más. Tanto vamos a estar ahí, tantas canciones va a cantar el pastor. ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Cuando nos empieza a molestar, es donde necesitamos prestar atención para ver por qué eso está ardiendo ahí, por qué está molestando. ¿Sabe por qué pasa todo esto? Porque no hemos comprendido como iglesia el concepto real de lo que significa ser un cuerpo. ¿Sabe que Jesús, cuando tuvo esa última cena con sus discípulos, esa última cena que todos recordamos y que relacionamos con la cena del Señor, que hoy vamos a estar compartiendo, por eso no quise
hacerlo antes del mensaje para que podamos tener un entendimiento acerca de esto. Él hace esa ceremonia en la que parte el pan, lo reparte a sus discípulos, comparte la copa y le dice algunas palabras. Y nosotros que estamos de este lado del mundo, que estamos en el occidente, hay cosas que por ahí no las logramos comprender porque tienen que ver con la cultura de Medio Oriente, la cultura que tenían los judíos en aquel entonces. Lo que Jesús estaba haciendo no era simplemente compartir el pan y decir unas palabras que motiven, crear de eso una metáfora para que cada uno de nosotros nos podamos acordar del sacrificio del Señor. No estaba haciendo eso simplemente, sino que Jesús, al hacer eso, estaba haciendo un pacto con quienes iban a encabezar a la iglesia, con quienes iban a comenzar a transmitir y a esparcir el evangelio del reino de Dios, los que iban a comenzar lo que nosotros somos hoy. Estaba haciendo un pacto con ellos. Hay una costumbre que tienen los judíos, que tenían en aquel entonces, y es que cuando el novio quería casarse con la novia, aparte de entregar una dote a la familia, de hacer una serie de cosas, él le ofrecía una copa de vino a la novia. Y si la novia bebía de ese vino, era que estaba aceptando el pacto de matrimonio con el esposo. Entonces cuando la novia decía, ok, voy a tomar de ese vino, hago este pacto de sangre con vos, ella bebía de la copa y a partir de ese momento, por más que no hayan tenido su noche de bodas, ellos eran esposo y esposa. Luego el novio, ya esposo, luego de este pacto, tenía que irse, preparar el lugar a donde ellos iban a vivir, y el padre del esposo tenía que supervisar y decir cuándo estaba lista la casa, cuándo estaba apta para poder traer a su esposa al lugar. Por eso la Biblia dice que solo el padre sabe cuándo es el día y la hora. Y cuando el padre le decía, ok, hijo, esta casa ya es apta para que puedas ir a buscar a tu esposa, él, en el momento que recibía la noticia, normalmente esto pasaba por la noche, se iba con todo un comité haciendo fiesta por las calles, iban y de alguna manera arrebataban a la esposa de su hogar, del lugar a donde ella los estaba esperando. Arrebataban a la esposa y la esposa iba a estar con unas doncellas que le iban a acompañar, pero ella, para poder irse con el esposo, tenía que estar siempre preparada. Podía llegar a tardar un año el esposo en preparar la casa, y ella todos los días tenía que estar ataviada y preparada. Por eso es la parábola de las 10 vírgenes. Ellas tenían que estar siempre preparadas porque no sabían cuándo el esposo iba a volver a buscarlas. Para que tengamos un entendimiento de qué se trata lo que estamos haciendo. No es solamente recordar que Cristo murió por nosotros, sino que reafirmamos el pacto de que somos la esposa de Cristo. En el momento en que Jesús repartió y compartió la copa con sus discípulos, dijo: a partir de ahora la iglesia es mi esposa. La fiesta del Cordero, la fiesta de bodas viene después de ese acto. Pero en este momento no somos la novia de Cristo, somos la esposa de Cristo. Eso es lo que Jesús hizo. Ese es el pacto que Jesús hizo con nosotros. Ahora, la versión de Palabra de Dios para Todos, esta que leímos recién, expresa de una manera interesante el momento en que Jesús habla con sus discípulos. Me gustaría que me acompañen a leerlo, va a estar en pantalla, 1 Corintios 11:28, que dice, Pablo está hablando de la institución de la cena. Perdón, no es el momento cuando Jesús habla con sus discípulos, es Pablo contando de qué se trata esto de la cena. Dice: por eso cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber la copa, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor se condena a sí mismo.
Si nos examináramos bien, no seríamos condenados, pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, para no tener, que condenarnos con el resto del mundo. Hay muchas veces que hemos enseñado quizás o que hemos aprendido que si usted tiene un problema con un hermano, usted está enojado con alguien, no puede participar de la cena hasta que no arregle las cuestiones con su hermano. Entonces la gente esperaba el día de la cena del Señor, a ese primer domingo del mes, para tratar de arreglar las cosas con su hermano, o bien no participaba de la cena. O si alguno venía y decía: la verdad que no estoy bien, no me siento bien anímicamente, estoy medio triste, estoy mal, mi ánimo no está bien, entonces prefiero no participar de la cena. Y esto es porque no hemos comprendido qué es lo que estamos haciendo. Porque cuando yo no participo de la cena, no participo de este pacto que Dios hizo con su iglesia, lo que estoy diciendo es: yo no soy parte del cuerpo. En este momento yo no me considero parte del cuerpo. Y dejamos de hacer este acto que Jesús dejó para nosotros. Pero cuando participamos de este pacto con el Señor, lo que estamos diciendo es: yo soy parte del cuerpo. Tengo errores que tengo que arreglar, porque todos tenemos cosas que debemos arreglar. Necesito examinarme. Necesito tener presente a mis hermanos. Necesito tener presente a los que forman la parte del cuerpo. Pero prefiero ponerme bajo el juicio de Dios que ser condenado con el mundo. Dice: si nos examináramos bien, no seríamos condenados, pero cuando el Señor nos castiga es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Yo digo: Señor, yo me pongo bajo tu juicio. Hemos escuchado la palabra juicio de Dios, la frase, juicio de Dios, como que el Señor venía a destruirnos. Y el juicio de Dios tiene que ver con orden, con venir a poner orden en las cosas. No tiene que ver con destrucción, tiene que ver con orden. Cuando yo me pongo a la luz del Señor, me expongo delante del Señor, el Señor va a mostrarme lo que hay que cambiar. Muchas veces sale carácter feo de nosotros, un carácter fuerte, respuestas malas. Y el Señor nos muestra que hay cosas que hay que cambiar. Por eso debemos examinarnos. Participar de la cena del Señor tiene que ver con decir: Señor, yo acepto el pacto que hiciste con la iglesia. ¿Cuál es el requisito para poder participar de la cena del Señor? Haber aceptado a Cristo en tu corazón. La Biblia no dice otra cosa. Después hay reglamentos que como iglesia se han impuesto, que no estamos acá para cuestionar ni para nada, pero el requisito es que hayas aceptado a Cristo en tu corazón, porque si no aceptaste a Cristo es imposible que hagas un pacto con Él. Que quieras ser parte de ese cuerpo de Cristo. Ahora bien, el Señor entregó su vida e hizo ese pacto con nosotros como iglesia para que seamos uno con Él. Ser un cuerpo no tiene que ver con decir soy cristiano. Es mucho más que ser cristiano, decir soy parte del cuerpo de Cristo. Viene con otras cosas que también necesitamos tener presentes, que es comprender cuál es mi posición y qué es lo que me toca hacer, que es lo que hablábamos hoy. Es comprender cuál es mi parte y mi responsabilidad en la obra de Dios. ¿Sabe que a veces las personas piensan que todo lo que pasa en la congregación es responsabilidad solamente de los pastores y de los líderes y nadie más tiene nada que ver? Y sabe que la obra del Señor nos compete a todos nosotros. El Señor nos ha entregado este lugar y le damos gloria a Dios por Él
para que podamos reunirnos, para que podamos estar, para que podamos predicar, adorarle, para que podamos aprender, ser entrenados y cumplir el propósito de Dios. Estamos en un lugar a donde Dios nos habla, donde Dios responde, donde hemos visto su mano poderosamente en muchas ocasiones, hemos visto milagros de parte de Dios, pero la obra tiene que ver con mucho más que eso. Sabes que si Dios te pone en una congregación, no estás en esa congregación porque se te ocurrió, estás en el lugar a donde Dios te puso. Y si Dios te pone en ese lugar, sos parte del cuerpo de ese lugar. Pero como no hemos aprendido esta parte como iglesia, decimos, bueno, acá yo estoy para escuchar, estoy para cantar, estoy para ser parte de la reunión, pero después el resto de los días, si te he visto no me acuerdo, que se arreglen los demás. Y todos somos parte y tenemos parte en la responsabilidad de lo que Dios nos ha dado. La obra de Dios nos compete a todos. No es trabajo de una sola persona. Por eso siempre instamos a que la gente pueda ocupar su lugar, a que la gente pueda entender cuál es su función en el cuerpo y hacerla. Yo no tengo miedo de que venga alguien de ustedes que predique mejor que yo. Estaría contento porque descansaría más quizás. Así que véngalo presente. Gloria a Dios si viene alguien que predique mejor. Que venga y ore por los enfermos y haya milagros impresionantes y que no sea yo. Gloria a Dios por eso, porque somos un cuerpo. No estoy buscando tener fama mundial. El éxito no se da porque llenemos este lugar. El éxito se da porque la gente entienda cuál es su posición. Que seamos 7, pero que todos entendamos cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. Bendito sea el Señor por eso. Y que seamos 1000 y que nadie sepa para qué está, sería un completo fracaso. Hacer la voluntad de Dios es mucho más que congregarme. Es hacer la voluntad de Dios. ¿De cuál es el deseo de Él? ¿Cuál es el deseo de Dios? Cuando nuestro cuerpo físico se lastima, el resto del cuerpo trabaja en función del lugar lastimado para evitar que se lastime más. Eso pasa en nuestro cuerpo. ¿Vio cuando usted se golpea un pie o cuando le duele una pierna que empieza a renguear? Es porque el resto de su cuerpo está trabajando en función para que esa pierna trate de mejorar y no haga tanta fuerza. Cuando vemos que algo viene así, de repente cerramos los ojos, es porque el cuerpo está trabajando en función para cubrir un área que puede ser lastimada, que puede estar vulnerable. Cuando me lastimo la mano ando así y a veces no me doy cuenta que ando así, es porque mi cuerpo está cubriendo el lugar que está lastimado. Cuando te golpeas una costilla y que haces así para que nadie te toque, ¿verdad? Son reacciones que el cuerpo tiene, que son para cubrir el lugar que está más afectado. Ahora, si somos el cuerpo de Cristo, si como iglesia somos un cuerpo, ¿no deberíamos actuar de la misma manera? Pero vemos un hermano que está herido y decimos, por algo le pasará lo que le pasa. Y si vemos un hermano que es muy exitoso, que le va bien, debe haber hecho un pacto con el diablo o vende droga. Porque parece que Dios no te puede bendecir. Como que como iglesia no creemos que Dios nos bendice. Si al hermano le va bien, en algo raro anda. ¿Verdad? Tenemos ese pensamiento. Debiéramos funcionar como cuerpo, cubriendo la desnudez de mi hermano cuando está mal. ¿Sabe que yo tengo un recuerdo cuando era chico de la iglesia donde nos congregábamos con mi mamá? Que cuando estaba mi papá construyendo una parte en el terreno donde vivíamos, estaba haciendo toda una edificación nueva, venía el pastor y todos los hermanos estaban ahí el fin de semana construyendo. Ahí me llamaba mucho la atención. En ese momento quizás no le daba la importancia, no entendía lo que estaba pasando. Pero hoy entiendo que teníamos todos los hermanos de la congregación trabajando en casa para poder terminar nuestra casa.
Y eso no se ve hoy en día. Esas cosas ya no pasan. ¿Por qué les hablaba hoy de la comparación con la iglesia del libro de los Hechos? Porque dice la Biblia que traían todo a los pies de los apóstoles tranquilos. No les estoy pidiendo nada, pero dice que traían todo a los pies de los apóstoles, no con el fin de enriquecer a nadie, sino de que todos tengan las cosas en común. Entonces nadie tenía necesidad de nada, porque al que necesitaba se le daba. Obviamente por nuestra cultura, nuestra mentalidad y nuestra forma de vida y todas las cosas no podemos hacer eso hoy. No voy a pedir que lo hagamos, quédese tranquilo por eso. Pero me refiero a la unidad, no al acto en sí, sino a la unidad que había dentro de la iglesia. Eso es ser parte de un cuerpo. Que cuando hay una parte del cuerpo que está dolorida, nosotros podamos cubrir ese dolor. Cuando vemos un hermano que comete un pecado, no estoy hablando de avalar el pecado, pero sí poder estar ahí para tender la mano para que se pueda volver a levantar y que no se sienta acusado ni condenado. Pero estamos, ¿viste el hermano? Yo sabía que algún día. Y no es nuestra función. ¿Cuántas veces hemos acusado a alguien? Y dígame usted, de acuerdo a la Biblia, ¿quién es el acusador? Entonces, ¿de quién estamos haciendo el trabajo? No se sienta retado, hermano. No se sienta rezongado. Como le decimos siempre con mi esposa, cuando Dios trae un mensaje a este lugar es para todos nosotros, primero para nosotros. No es que preparamos un mensaje para ver qué le digo al pueblo, Señor, sino que, Señor, ¿qué es lo que nos querés hablar? Así que si a usted le inquieta este mensaje, quédese tranquilo que también a mí me inquietó, porque si el Señor lo está hablando, nos compete absolutamente todos los que estamos en este lugar. Compartimos todos la misma carga. Así deberíamos funcionar como congregación, pero no hemos aprendido a vernos como parte de un mismo equipo. Por eso muchas veces la gente se enoja en las congregaciones y se va, o abandona una tarea, o andan de congregación en congregación, porque no han comprendido que somos un cuerpo, que somos uno en Cristo y que esta obra nos compete a todos. Imagínese usted en su casa, que yo estoy en casa, llego un día de trabajar y viene Dylan atrás mío de trabajar y no me saluda, porque no sé, le fue mal en el trabajo y viene y no me saluda. No me saludan, me voy a ser padre en otra casa. No vengo más, que se busquen otro padre acá. Imagínense si hacemos eso. O cuando sus hijos se portan mal, dicen, me cansé de la maternidad, que se críen solos, que se arreglen, me voy a ser madre a otro lado. ¿Verdad que no hacemos esas cosas, no? No hacemos. No hagamos esas cosas, hermano. Yo sé que no lo hace, pero no me quería contestar para crear suspenso. Pero no hacemos esas cosas. Ahora, ¿por qué lo hacemos en la iglesia? Si somos parte del mismo cuerpo, si después decimos, y es una realidad, que somos parte de la familia de Cristo. Si usted, hermano, está buscando una congregación a donde no haya ninguna persona hipócrita, ninguna persona mentirosa, ninguna persona que le hable mal, ninguna persona que diga una cosa acá y que cuando sale dice otra, si usted está buscando una iglesia donde no haya esa gente, no va a encontrar ninguna, hermano. Porque acá estamos todos. No lo va a encontrar. Nos encontrará así en el cielo, pero en el mientras vamos a estar con un montón de defectos y cosas que cambiar. ¿Y sabe cuál es la parte linda de eso? Que nos va a encontrar así desastrosos muchas veces. Pero ¿sabe cuál es la parte linda? Que aún así Dios nos eligió. Que es ahí a donde se ve la gracia de Dios. Es ahí a donde vemos que Cristo pagó el precio aún sabiendo que nosotros éramos así.
Ahora, ¿de dónde te rescató el Señor? ¿Cuántas veces te tuvo paciencia? ¿Cuántas veces quisiste patear el tablero y dejar todo y sin embargo Dios estuvo ahí otra vez? Y Dios siempre te da una oportunidad. ¿Por qué no lo vamos a hacer con el resto de la gente? Mi amado, mi amada, este lugar es su casa. Todos somos parte de este equipo. Que el Señor se manifieste con poder y con gloria en este lugar, que Uruguay conozca a Cristo a través de nuestras vidas. Cuando digo nuestras vidas me refiero a todas nuestras vidas. Nos compete a todos, pero tenés que sentirte parte. Tenés que sentirte parte del equipo, tenés que sentirte parte del cuerpo, tenés que sentirte parte de la iglesia. Necesitamos involucrarnos en las cosas que a Dios le competen. La gente no se involucra porque no se siente parte del equipo, parte del cuerpo de Cristo. Se olvida que ser un cuerpo tiene que ver con que todos vayamos hacia el mismo lado. El otro día leí una publicación, creo que mi hermana Lilian la compartió, que decía: no solo asistas a tu iglesia, ama tu iglesia, sirve, da, invita, adora, evangeliza, únete, comprométete y participa. Tiene que ver con ser parte de todo lo que Dios quiere, con ser parte de la obra de Dios, con ser parte de su equipo, con ser parte de la voluntad del Señor. Siempre hemos dicho que somos parte del cuerpo de Cristo. Siempre hemos dicho que amamos al Señor y que le daríamos nuestra vida. Eso necesita ser una realidad, no solamente una frase motivacional que decimos cuando oramos. El Señor nos conoce, hermano. Ninguno de nosotros puede aparentar algo que no somos, porque Dios sabe bien quién somos. Por eso a nosotros nos gusta exponernos cuando hay algo que está mal. Porque no nos sirve que usted nos vea como los santos ungidos sentados a la diestra del Padre si Dios no nos ve de esa manera. Nuestra posición, nuestra asignación de parte de Dios en este lugar es poder entrenarte para que cumplas el propósito de Dios. Poder guiarte a hacer la voluntad de Dios. Que juntos podamos adorar al Señor y que el cielo se abra en este lugar y que el cielo y la tierra se unan y que Dios pueda disfrutar de la adoración de su pueblo. Por eso nos reunimos. No nos reunimos para ser más santos ni más cristianos. Nos reunimos para adorar a Dios, para darle gloria a Él. Nos reunimos para poder ser entrenados y entender la voluntad de Dios y caminar en el propósito que Dios nos ha marcado. Cada mensaje que es compartido en cada congregación, tengo la responsabilidad de ponerlo en práctica. No irme a casa diciendo: che, qué lindo mensaje, o qué duro mensaje. Es decir, ¿cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo me involucro en el cuerpo? ¿Cómo me involucro con la voluntad del Señor? ¿Cómo me involucro en las cosas que a Dios le competen? ¿Cómo me involucro en su voluntad, en lo que Él quiere de mi vida? ¿Cómo me hago parte de lo que Él quiere hacer? Eso tengo que hacer con este mensaje. Sos parte del cuerpo, mi hermano. Sos parte del diseño de Dios. Sos parte del diseño de Dios. El Señor te eligió. Yo no sé cómo te ves, cuál es el concepto que tenés de vos mismo, pero así el Señor te eligió. Hay cosas que habrá que cambiar, seguramente. Hay cosas que habrá que mejorar. Todos tenemos algo que mejorar y que aprender. Tenemos algo quizás en nuestro carácter que debemos trabajar. Algunos somos más enojones, otros somos más llorones.
No sé, algo tendremos que trabajar ahí. Pero ¿sabes qué? Así el Señor te eligió. Porque Él te ve como el diseño terminado. Él sabe qué fue lo que creó. Él sabe qué fue lo que diseñó. Él sabe qué fue lo que soñó cuando te formó. Quizás no estés caminando en ese propósito hoy, pero Dios cree que vos lo vas a poder hacer. Porque Él no se equivoca. Dios sí cree. A veces nosotros no tenemos fe en Dios, pero Él sí tiene fe en nosotros. Cree que vamos a llegar. Y te marca el camino y te empuja. A veces se aleja un poco porque vos te alejás, te dejas solo. Pero ahí está. Cuando volvés, ahí está. Y te dice, acá estoy, te estaba esperando. Empecemos de nuevo. Pero sé parte del cuerpo, mi hermano. Sé parte del cuerpo, mi hermana. Sé parte del propósito de Dios. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Cuando pones tus ojos, tu servicio en Él, no en las personas. No estés para servir a un pastor. Estás para servir a Dios. Estás para servir a Dios. Él es el que se va a llevar la gloria. Y vamos a trabajar como equipo. Amén. Ponete de pie en esta tarde.